Buen ¿Me día, escuchan? licenciado. Buen día, licenciado. Buen día. Bien, hoy vamos a ver el tema pasivo a corto plazo. Entonces, por favor, todos tienen su material, es un tema cortito, vamos a hacer explicaciones correspondientes. Preparen su material. Bien, yo creo que todos ya tienen su material, entonces empecemos nuestra clase de hoy. Repito, vamos a ver el pasivo a corto plazo. Licenciado, buen día. Entonces, como ya les Licenciado, dije en las clases anteriores, estamos anticipándonos un poco a lo que es el pasivo a largo plazo para hablar en ese tema, todo lo relacionado a los bonos. Entonces, hoy avanzaremos este tema que es cortito y lógicamente necesita algunas explicaciones. Entonces, iniciemos. Pasivo a corto plazo. Licenciado, ya hemos avanzado este tema la anterior clase. ¿Hemos avanzado? sí, licenciado. Sí, licenciado. Ay, caramba, ya. Entonces, esperen un ratito. Vamos a ver el pasivo y obligaciones sociales. Un momentito, por favor. Paciencia, paciencia. Yo me desubiqué.
Bien, chicos, ¿pueden apreciar en la pantalla el tema 13? Sí, licenciado, se puede ver. Ya, entonces hoy avanzamos a este tema 13. También tienen ustedes su material. Entonces yo creo que no es ningún inconveniente. Entonces tienen 3 minutitos para preparar su material y luego empezamos. Bien, yo creo que ya todos tienen preparado su material. Empecemos el tema 13, obligaciones sociales y laborales. Bien, a manera de introducción, nuestro copiadito dice lo siguiente. Existen diferentes modalidades de retribución o pago por los servicios personales. En función de las diversas categorías, por ejemplo, los empleados de oficina, el personal de ventas, reciben su sueldo quincenal o mensualmente por medio de cheques. La nómina o planilla de este grupo puede ser contabilizada separadamente del personal de planta o producción, a quienes se les puede pagar sus salarios por semanas. Bien, esta introducción es algo genérica, ¿no? Pero imaginémonos, toda unidad económica, llámese empresa, puede dedicarse a diferentes actividades que legalmente pueden desarrollar, que pueden ser actividades comerciales. Cuando hablamos de actividades comerciales nos referimos a las actividades de intermediación de productos, cuando un comerciante adquiere un producto y lo revende. Como también se dice comerciante a la persona o entidad o empresa que presta servicios de cualquier índole, servicios de préstamos de dinero como hacen los bancos o entidades financieras, o servicios de educación como hacen las unidades educativas privadas, los servicios de transporte, etc. Como también hay otras empresas dedicadas a la actividad de transformación que compran materiales, materias primas y los transforman en otro tipo de artículos. A esas se denominan empresas industriales. Pero cualquiera sea las operaciones a las que hemos descrito, compra y venta de mercaderías, producción de bienes o prestación de servicios,
A todas ellas se los denomina actividad comercial. ¿Está claro? Entonces, a eso se refiere cuando nuestro copiadito en la parte introductoria dice, ¿no? Existen diferentes modalidades de retribución o pago por los servicios personales. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que hemos detallado, ya sea para prestar servicios o para intermediar entre el productor y consumidor de bienes o para transformar los bienes correspondientes, tienen personal de apoyo, ¿no? Ese personal de apoyo que puede ser contratado en forma indefinida como también puede ser contratado temporalmente. Cualquiera sea el caso, a esas personas contratadas para que realicen un trabajo en la empresa o entidad se denomina asalariados, se denomina dependientes, a quienes se les retribuye por el servicio prestado, se les retribuye en forma de sueldos, en forma de salarios. Entonces, el tema de estudio es ese, ¿no? Cuando dice, ¿no?, que existen diferentes modalidades de retribución o pago por los servicios personales. Es decir, que esas personas prestan dichos servicios personales en calidad de dependientes a las empresas. Ahora, esa retribución puede ser diferente considerando el lugar que ocupan las personas. Pueden ser empleados de oficina, empleados de comercialización o empleados de planta o de producción. El pago se los puede hacer en forma mensual, quincenal, semestral. Entonces no es ningún inconveniente. Nosotros como contadores tenemos que controlar y registrar dichos pagos, dichas retribuciones por los servicios personales. Y para ello elaboramos lo que se denomina la nómina o planilla. ¿Está claro? Pero para su adecuado control y retribución existen algunas normas, las normas de carácter social y laboral que debemos respetar cuando tengamos que practicar las remuneraciones correspondientes, ¿no? Cuando indicamos normas de carácter social y laboral, nos referimos a las disposiciones que hay en la Ley General del Trabajo, a las disposiciones que existen en el Código de Seguridad Social, a las disposiciones que existen relacionadas a las administradoras de fondos de pensiones, relacionadas a un ahorro obligatorio para fines de jubilación del trabajador, etc. Todo ello vamos a resumirlo y desarrollarlo en este tema. Entonces, el tema denominado obligaciones sociales y laborales se refiere principalmente a toda aquella obligación de la empresa emergente de la retribución del factor trabajo o la retribución por los servicios personales que presta la persona, el individuo en la empresa. ¿Está claro? Por eso en el puntito número 2 dice concepto. Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico, en este caso de la empresa, a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales convencionales de trabajo o convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales. Es decir, cuando hablamos en una empresa de obligaciones sociales y laborales, no es únicamente por el pago de sueldos y salarios, ¿no? Sino va un poco más allá, porque dice bien claro, comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico, a favor de los trabajadores y ex trabajadores o beneficiarios. Entonces, los beneficiarios del trabajo desarrollado son los trabajadores, obviamente, a quienes hay que retribuirles con los sueldos y salarios. A los ex trabajadores, en el caso hipotético de que no se los hubiera cancelado. Como también puede resultar que por esa relación contractual laboral existan obligaciones por pagar a las administradoras de fondos de pensiones, a la Caja Nacional de Salud, a las diferentes entidades que regulan el trabajo asalariado, etcétera, ¿no?
Entonces, todo ello es lo que se denomina obligaciones sociales y laborales. Subtítulo 3, definiciones. Obligaciones laborales. Son toda aquella clase de obligaciones que sean remunerativas o no a favor de los empleados de una entidad. Estas pueden ser a corto plazo, a largo plazo y a la terminación de la relación laboral. Entonces, en cualquier empresa siempre va a haber la retribución al factor trabajo. Será a corto plazo cuando, por ejemplo, normalmente desarrolla su actividad, en este caso el trabajador a favor de la empresa, y percibe un salario mensual. Ese salario, ese sueldo mensual, sirve pues para su manutención de él y de su familia, ¿no? Por familia comprendemos a la esposa o esposo, según corresponda, y a los hijos. Y es más aún, ese salario tiene que alcanzar para las necesidades primarias, salud, vestimenta, educación, y también debe alcanzar para el ahorro. Entonces será una obligación a corto plazo. A largo plazo, ustedes saben que todo trabajador, una vez habiendo cesado, cualquiera sea la forma de haber cesado en su actividad laboral, tiene derecho a lo que conocemos con el nombre de indemnizaciones. O en su defecto, si el despido fue intempestivo, tiene derecho a los famosos desahucios, etc. Y es más aún, habiendo cumplido determinados años de servicio, tiene derecho a vacaciones. Entonces, eso ya son a mediano o a largo plazo, ¿no? Y cuando termina la relación laboral, también tienen derecho a ciertas prestaciones. Todo ello, repito, se denominan obligaciones sociales o laborales. Sigamos con el copiadito. Obligaciones laborales a corto plazo. Son las remuneraciones y los pagos que se realizan a favor de un empleado o de sus dependientes, producto de la relación laboral que se mantiene con la entidad, tales como sueldos y salarios, tiempo extra, si es que hay horas extras que hubiera trabajado, compensaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, comisiones, destajos y en general cualquier pago que se realice habitualmente, siempre que sean pagaderos dentro de los 12 meses siguientes al corte del ejercicio. Entonces, se dirán que son obligaciones a corto plazo todo aquello que se va a realizar en el desarrollo normal de las actividades de la empresa antes de la próxima fecha de cierre de gestión contable. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de una empresa comercial, ustedes saben que la fecha de cierre de gestión contable es todo 31 de diciembre de todos los años, ¿no? Es el 31 de diciembre de todos los años. Entonces, si una empresa ha preparado sus estados financieros a 31 de diciembre de un año cualquiera, entonces serán obligaciones sociales y laborales a corto plazo todas aquellas obligaciones que se paguen antes del próximo vencimiento, es decir, antes del próximo 31 de diciembre. ¿Está claro? Entonces, todo ello se denomina obligaciones laborales a corto plazo. Obligaciones laborales a largo plazo. Son las remuneraciones y los pagos que se realizan en favor o a favor, si ustedes quieren, de un empleado o de sus familiares, ocasionados por la relación laboral o, en su caso, por cualquier pago que se realiza habitualmente, siempre que sean pagaderos en más de 2 meses siguientes al corte del ejercicio. En este caso, en más de 12 meses, estamos leyendo mal, en más de 12 meses siguientes al corte del ejercicio, dentro de esas obligaciones podrían estar también los pagos por aniversario, pago después de 25 años de trabajar en la empresa, los pagos realizados después de haber trabajado un largo periodo en la empresa, como son los años sabáticos. Entonces, hay otro tipo de pagos también a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, muchas empresas
cuando sus trabajadores han cumplido 25 años, las empresas tienden a gratificarles con un sueldo más. ¿Ya? O en el caso hipotético de los años sabáticos. Igual los años sabáticos son para los antiguos trabajadores que han entregado parte de su vida a la empresa, a la entidad, y por consiguiente gozan de un año de sueldos y salarios, ¿no? Y en contrapartida, el que está gozando del año sabático entrega a la entidad un trabajo de investigación, un trabajo relacionado a la labor desarrollada en la entidad. También hay ese tipo de situaciones. En este caso, dice a eso las clasifican como obligaciones laborales a corto y a largo plazo, respectivamente, este último. Luego habla de las obligaciones a la terminación de la relación laboral. Son remuneraciones o pagos que se realizan a favor del trabajador o sus familiares al terminar la relación laboral, tales como la prima de antigüedad, alguna indemnización previamente pactada, bonos por retiro y demás. Es decir, cuando se rompe la relación laboral, muchas veces existen algunas gratificaciones, algunos pagos que se realizan porque, lógicamente, el trabajador ha dejado parte de su vida en la empresa en la cual ha trabajado. Y la empresa tiene la obligación de retribuirle. ¿Está claro? Luego, al margen de todo ello, hablemos de los aportes para la seguridad social. Se refiere a toda clase de obligaciones o pagos que se realizan a favor de una entidad de seguro a corto o a largo plazo, contratados para el beneficio del trabajador, como son los aportes a la Caja Nacional de Salud y a las AFPs, etc. Ustedes saben que el empleador tiene la obligación de aportar en base a la planilla de sueldos y salarios mensualmente a la Caja Nacional de Salud el equivalente al 10% del total ganado del trabajador para fines de su seguridad social relacionada con la salud de él y su familia. Entonces es un aporte patronal que realiza la empresa a favor del trabajador en la Caja Nacional de Salud. Asimismo, hay aportes que realiza la empresa, como también el propio trabajador, a la administradora de fondos de pensiones, a las famosas AFPs, que actualmente están dejando de existir, diremos, en esa labor y van a desarrollar esa misma actividad una entidad del Estado, ¿no? Entonces, esa misma modalidad se va a mantener. Repito que a las AFPs y al sistema integral de pensiones que se denomina ahora, van a ser aportantes tanto el empleador como el trabajador. Vamos a estudiar más adelante cuáles son las proporciones. Asimismo, hay otros aportes como a Infocal, etc. Que cuando veamos la planilla vamos a repasar. Sigamos adelante. Ustedes saben que toda relación laboral empieza con un contrato de trabajo. Y ahora hablemos del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el acto mediante el cual una persona denominada trabajador conviene con otro denominado empleador la prestación de servicios o ejecución de obras en condiciones de subordinación y dependencia y sujeta a una remuneración salarial. Entonces, un contrato de trabajo tiene la particularidad de que el mismo se desarrolla, como dice acá, y pueden subrayarlo en su copia de todo, en condiciones de subordinación y dependencia. ¿Está claro? Y desde luego, emergente de todo ello, está sujeta a una remuneración salarial. Ahora, los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos. Primero hablemos de los individuales y luego les hago una explicación de los colectivos. Para fines legales y control administrativo, los servicios de mano de obra pueden clasificarse en administrativos, que sean funcionarios ejecutivos y empleados de oficina; de distribución y ventas, que sean vendedores y personal de distribución; de producción, manufactura o fabril, que son los trabajadores de fábrica. Bien,
Entonces, normalmente se van a clasificar en esos tres grupos. ¿Está claro? Ahora, decía, los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos. Entonces, aclaremos este puntito. Para empezar, todo contrato de trabajo es individual. Cuando el empleador y la persona interesada suscriben un contrato de trabajo. Ahora, en la legislación boliviana se acepta, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. No es inconveniente. Si es escrito, se encontrará plasmado en un papel y firmado por las partes. Y si es verbal, basta que el trabajador haya desarrollado en forma permanente y continuada esa labor en esa entidad, y es más, aún debe haber alguna forma de control de asistencia, y se demuestra de esa manera cuando el contrato de trabajo es verbal. Y quiera sea o no, el Estado siempre va a estar a favor del trabajador. ¿Está claro? Entonces tenemos el contrato de trabajo individual, que puede ser escrito o puede ser verbal, valen ambos. Ahora, ¿cuándo se dice que el contrato de trabajo es colectivo? Cuando en una empresa existe un sindicato. Entonces, por el hecho de adherirse al sindicato, el trabajador automáticamente, a través del sindicato, suscribe un contrato colectivo de trabajo con el empleador. Es decir, que el sindicato es el que suscribe, de hecho, ese contrato colectivo a nombre de todos los trabajadores. Y el sindicato, obviamente, defenderá todos los derechos del trabajador y, desde luego, protegerá que los mismos sean respetados por el empleador. ¿Está claro? Subtítulo 5. Aspecto contable. En este capítulo se describe el tratamiento contable de los pasivos que se ocasionan en virtud de mantener relaciones laborales con trabajadores y empleados, considerando las obligaciones a corto plazo, menor a un año, y a largo plazo, mayor a un año, o a la terminación de la relación laboral, como ya hemos mencionado en los subtítulos anteriores. Contabilización de las cargas sociales. Es aquella parte de los servicios personales que no corresponde exactamente a un trabajo efectivo, pero que indudablemente se deriva de ella, como consecuencia de impuestos, leyes sociales, beneficios sociales y cualquier otro pago que se otorgue o se ofrezca a pagar por dicho concepto. Entonces, las cargas sociales no es estrictamente emergente de trabajo desarrollado por el trabajador, sino que es emergente de las normas de carácter social laboral que protegen al trabajador. ¿Está claro? Es decir, que tienen su origen en la relación entre el empleador y el trabajador. Como por ejemplo están los impuestos, dice. ¿Pero qué impuestos? Obviamente, por el desarrollo del trabajo, el empleador pagará a su dependiente un sueldo o un salario. Entonces, ese sueldo o salario está alcanzado por el impuesto denominado régimen complementario al impuesto al valor agregado. Uno. Ahora, también ese sueldo y salario que pague al trabajador dará lugar a que el empleador retenga al trabajador aquella partecita que le corresponde a su ahorro obligatorio para fines de jubilación, el equivalente al 10% que se deposita en las AFPs. Es el ahorro obligatorio que tiene el trabajador durante toda su vida laboral para que una vez concluida la misma pueda acceder a una jubilación. Entonces, ese 10% que es el ahorro obligatorio, también lo recaudan las AFPs. Ahora,
También hay lo que se denomina el riesgo común y el riesgo profesional. El riesgo común es aquella situación incierta en la cual puede incurrir el trabajador, ya sea fuera de los ambientes del trabajo, y en esa situación puede quedar inválido. Y por lo tanto, tiene derecho a percibir unos ingresos emergentes de esa prima que está pagando el trabajador por riesgo profesional o riesgo común, mejor dicho, por riesgo común. Entonces va pagando una prima y ocurre esa situación y el trabajador percibe un pago por ese concepto. O el riesgo profesional que lo paga el empleador por cualquier accidente o situación que pueda ocurrir, diremos mejor, en los mismos ambientes de trabajo, por el cual el empleado puede quedar disminuido y no pueda trabajar, pero igual va a recibir, digamos, un ingreso mensual que va a pagar la aseguradora, en este caso la AFP, porque ha ocurrido ese accidente o esa situación en los ambientes de trabajo. Y para ello estaba asegurado, y a eso se denomina riesgo profesional y lo paga el empleador. Entonces, cualquiera sea el caso, el riesgo laboral, digamos, riesgo común o riesgo profesional, lo recauda el empleador y lo imposa a favor del trabajador en las AFPs. Y además, obviamente, les cobran una comisión. La AFP cobra una comisión del 0,5% del total ganado para administrárselo esos recursos. Entonces, esa es a grandes rasgos cómo funciona el sistema de pensiones en nuestro medio. Entonces, ese tipo de erogaciones, otros gastos relacionados a la planilla de sueldos, se denomina cargas sociales, que también afronta el empleador por cuenta del trabajador. Ahora, continúa el copiadito. Estos pagos efectuados y o por pagar y o diferido para su pago deben ser contabilizados o absorbidos por los costos dentro del periodo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Toda erogación relacionada a esos conceptos, que no es estrictamente el pago de sueldos y salarios, sino emergentes de tener empleados, ese costo tiene que ser absorbido por las operaciones de la empresa, de la entidad. Y tiene que afectar al periodo correspondiente, dice. ¿No? Un gasto de enero afectará a enero, un gasto de diciembre afectará a diciembre. No se puede diferir. El pago se podrá diferir, pero el gasto mismo no se puede llevar a otro periodo que no sea al cual corresponde. ¿Está claro? Es decir, el gasto ya incurrido, lo único que puede diferirse es su pago. El gasto de diciembre ya incurrido se puede pagar en enero o en febrero, eso no es problema. Pero el gasto tiene que ser reconocido en diciembre. ¿Está claro? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Todo por el principio de realización, porque el principio de realización dice que se reconoce como ingreso y gasto en aquel momento en el que ocurrió y tiene que afectar al periodo que corresponda. Su pago es otra cosa. El pago puede diferirse para un mes, para 2 meses. Eso es otra cosa. ¿Está claro? Pero el gasto sí se lo reconoce y se lo imputa al periodo que corresponde. Volviendo a las cargas sociales. Las cargas sociales pueden clasificarse en la siguiente forma. Contribuciones por prestaciones sociales. Contribuye el trabajador y el empleador, es decir, la empresa como empleador. Como tenemos como ejemplo el sistema de seguros a corto y largo plazo, los pagos a las AFPs y Caja Nacional de Salud. ¿Está claro? Entonces, los aportes a las AFPs y a la Caja Nacional de Salud son, pues, un ejemplo de las contribuciones por prestaciones sociales. La Caja Nacional de Salud prestará el servicio inmediatamente cuando se necesite en cuanto
a la asistencia en salud para el trabajador y sus dependientes. Y las AFPs obviamente más están relacionados en el futuro cuando el dependiente tenga que jubilarse. Luego dice obligaciones fiscales. Contribuye el trabajador y obliga a la empresa a la retención del impuesto a la renta de personas, lo que nosotros conocemos como RC-IVA, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Luego dice obligaciones por leyes sociales. Es decir, todo trabajador tiene derecho a determinadas prestaciones, como por ejemplo, las vacaciones, las indemnizaciones, seguros y gratificaciones. Todo trabajador tiene derecho a los mismos. Lógicamente, considerando la naturaleza del trabajo a desarrollar o a ser prestado. Cargas sociales de tipo convencional. Es decir, que muchas veces estas cargas emergen en el mismo contrato de trabajo o emergen a solicitud del trabajador o emergen de otras situaciones que vamos a explicar más adelante. Pero hagamos un comentario general considerando lo que dice el copiadito. Cargas sociales de tipo convencional. Estas cargas sociales no son obligadas por la ley, o sea, no están obligando al trabajador ni al empleador, sino que son originadas por convenios o pactos directos con el personal. Es decir, el empleador como el trabajador pueden acordar algún tipo de carga contra los ingresos del trabajador. Por lo tanto, debe funcionar bajo control presupuestario, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en las empresas, los trabajadores están ahí desarrollando sus actividades y esperan mensualmente su remuneración o su sueldo. Sin embargo, hay empresas que van a otras empresas a ofrecer sus productos y les dicen, señores, damos televisores, cocinas, refrigeradores o cualquier otro tipo de bien o artefacto para que ellos puedan adquirirlos. Y por lo tanto les proponen, les vamos a vender esos artículos y el costo les vamos a descontar por planillas. Entonces, en ese caso, el trabajador y el empleador acuerdan en que le van a retener una cuota aparte de su sueldo y salario para pagar esa obligación por la adquisición de esos artefactos. Entonces, es una carga social de tipo convencional, porque el trabajador autoriza al empleador a que le descuente para pagar esa su adquisición. Entonces, a eso se refiere el punto 4. Como también puede haber dentro de este grupo aquellas, digamos, obligaciones del trabajador, ¿no? Emergentes de una familia disfuncional. ¿Está claro? Por ejemplo, el trabajador, bueno, ha vivido adecuadamente durante los primeros años de su matrimonio y en el cual ha procreado 2 o 3 hijos. Entonces, por esas circunstancias de la vida al trabajador se le aparece, bueno, pues otra palomita y, bueno, se enamora de la última. Y por lo tanto abandona a su familia de origen y a sus hijos. Sin embargo, las obligaciones con los hijos es sagrado. Entonces, a eso se denominan las famosas pensiones. Pensión familiar que tiene que pasar a los hijos. Entonces, estas pensiones pueden ser descontadas del sueldo y salario del trabajador, ya sea en forma obligatoria, cuando él en forma obligatoria dice, señor empleador, por favor, descuénteme para mis hijos un 20% de mi salario para sus pensiones. O en su defecto, puede ser obligada u obligado por un juez de familia para que el empleador retengan una proporción de su sueldo y salario y lo impose a favor de los hijos. Entonces también ahí es otra carga social de tipo convencional. ¿Está claro?
Al margen de las cargas sociales existen los beneficios o también son cargas sociales o beneficios sociales o cargas sociales obligatorios y por mandato de la disposición legal correspondiente. ¿Cuáles son? Tenemos el aguinaldo de Navidad. Toda empresa comercial o industrial o cualquier otro negocio está obligado a gratificar a sus empleados y obreros con un mes de sueldo como aguinaldo de Navidad. Y está regulado por la Ley General del Trabajo, que se acostumbra a hacer efectivo hasta antes del día 25 de diciembre de cada año. Pasado esa fecha, en caso de que la empresa incumpliese, será penada con el pago del doble, ¿no? Si no pagan hasta el 25 de diciembre, entonces, pasado Navidad, la empresa ya tiene la obligación de pagar el doble del aguinaldo. Ahora dice, corresponde al 8.33% mensual de la provisión, ¿no? Contablemente lo aumentaremos acá, ¿ya? Contablemente, corresponde al 8.33% mensual de provisión. O sea, cada mes hay que provisionar el 33% sobre la planilla de sueldos con destino a los aguinaldos de Navidad. Inciso B, prima anual. Toda empresa que obtenga utilidades está en la obligación de cancelar a sus empleados y obreros una prima anual de un mes de sueldo o salario. Serán acreedores al beneficio los empleados y obreros que hubieran trabajado más de 3 meses y un mes calendarios respectivamente. En ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25% de las utilidades netas. Servirá de documento fehaciente el balance y el estado de resultados debidamente aprobados. En caso de instituciones públicas, deberá ser confirmado mediante el informe de auditoría externa. Entonces, la prima anual es algo que corresponde a los trabajadores de una empresa o empleados de una empresa. ¿Está claro? De una empresa privada, obviamente, ¿no? Como hace referencia en primera instancia. Esto es una forma de compartir las utilidades con los trabajadores que tienen los dueños de la empresa. Y normalmente dice será igual a un sueldo o salario, pero considerando que ese pago que se realice no tendrá que superar el 25% de las utilidades netas del periodo anterior. ¿Está claro? Y en las entidades públicas servirá de documento fehaciente, dice el balance general y el estado de resultados debidamente aprobados. En caso de las instituciones públicas, deberá ser confirmado mediante el informe de auditoría externa. También hay en las entidades públicas, pero siempre bajo esos parámetros. Vacaciones es otra carga, ¿no? Otra carga de carácter social laboral. Y dice, las vacaciones son los descansos anuales que debe otorgar la empresa cada año a sus trabajadores. La escala de vacaciones es la siguiente. De 1 año y 1 día hasta los 5 años cumplidos de trabajo, tiene 15 días de vacación, días hábiles, por si acaso, 15 días hábiles de vacación. De 5 años y 1 día hasta 10 años cumplidos de trabajo, tiene 20 días hábiles. De 10 años y 1 día adelante, tiene 30 días hábiles. O sea, no son días corridos, son días hábiles, contados de lunes a viernes, obviamente, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo del tipo de empresa, incluso cuentan sábados, porque los sábados trabajan normalmente algunas empresas. Durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán el 100% de sus sueldos y salarios. El periodo mínimo de servicios exigido para el uso de la vacación es de 1 año. En nuestra legislación, o sea, nuestro código
o nuestra Ley General de Trabajo dice eso, ¿no? Cumplidos un año ya tiene derecho a la vacación. Pues dice la primera, digamos, el primer tramo dice bien claro, de 1 año y 1 día hasta los 5 años cumplidos de trabajo tiene 15 días hábiles de vacación. ¿Está claro? Entonces, sigamos, ¿no? El periodo mínimo de servicios exigidos para el uso de las vacaciones de 1 año en nuestra legislación. Después del primer año de antigüedad ininterrumpida, los trabajadores que sean retirados forzosamente o que se acojan al derecho al retiro voluntario antes de cumplir un nuevo año de servicios, tendrá derecho a percibir la compensación de vacación en dinero por duodécimas. Entonces, este aspecto hay que tomarlo en cuenta cuando se tenga que hacer la liquidación de los beneficios sociales del trabajador. Si tiene vacaciones devengadas, hay que calcularlos y obviamente hay que pagarlos en dinero por duodécimas si es que no ha cumplido un año. ¿Está claro? Desahucio. El desahucio se da por falta de preaviso. En este caso se establece el pago de 3 meses o 3 sueldos a causa del despido no justificado. Bien, toda empresa puede despedir a sus trabajadores, pero para evitar el pago del desahucio tiene que anticipar. 3 meses antes tiene que decir al trabajador, señor trabajador, de acá a 3 meses lamentablemente lo vamos a despedir, no lo vamos a volver a contratar porque la empresa está en problemas o graves problemas económicos, etc. Le está dando el preaviso. Y cada día tiene que darle tolerancia de por lo menos 1 hora para que en esos 3 meses, obviamente, cada día tiene que darle tolerancia de por lo menos 1 hora para que el trabajador pueda buscarse otra fuente laboral. Si no lo hace, si la empresa no hace ese preaviso, pues dice, no, el desahucio se da por falta de preaviso. Si no se hace ese preaviso, obviamente, la empresa tiene que pagar el equivalente a 3 sueldos a causa de ese despido injustificado, porque si no hay preaviso es un despido injustificado. Entonces el desahucio se da solamente a falta de preaviso y por despido no justificado. ¿Ya? Inciso E, indemnización. Si el trabajador tuviera 5 o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización, aunque se retire voluntariamente. Los derechos acumulados por los trabajadores cada 5 años, si no se acogen al retiro voluntario, serán acumulados. O sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación de las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley General de Trabajo y 9 de su reglamento, solo se aplican al quinquenio vigente, sin afectar a los anteriores. Los empleados deben efectuar sus reservas para los empleadores, mejor dicho, deben efectuar sus reservas para el pago de beneficios sociales con carácter obligatorio. Explicaremos. Atienda. La indemnización es el pago efectivo que se hace por los servicios prestados por el trabajador a la empresa, considerando los años de servicio. Es decir, que se paga un sueldo por año. Esa es la indemnización. Ahora, en la práctica, se paga cada 5 años, cada quinquenio. Pero hay empresas que van acumulando, no pagan cada quinquenio. Ahora, la Ley General de Trabajo en su artículo 16 dice, no se pagarán las indemnizaciones cuando el trabajador incurra en las causales, en las siguientes causales, por ejemplo, robo de maquinaria, daños a la empresa, etc. En esos casos no se le paga la indemnización. Pero acá bien aclara, dice ese no pago por lo que dispone el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el 9º de su reglamento,
solo afecta al quinquenio no pagado, es decir, al quinquenio vigente. Y los quinquenios anteriores que estuvieron acumulados igual tienen que pagarlos. ¿Está claro? Ahora, también dice, para los que hubieran trabajado 5 o más años, no. Ha habido una modificación producto de los problemas que hubo en nuestro país después de que ingresó el MAS al gobierno. Entonces, en ese nuevo adenda que realizaron a la Ley General de Trabajo, la indemnización se paga inclusive después de los 1 año de haber trabajado. Entonces, es una conquista de los trabajadores. ¿Está claro? Entonces, eso en cuanto a la indemnización. Asignaciones familiares. El artículo 25 del Decreto Supremo 21637 de 25 de junio del 87 indica lo siguiente. Se reconocerán las siguientes prestaciones del régimen de asignaciones familiares que serán pagadas a su cargo y costo directores de los servicios públicos y privados. Son subsidio prenatal, subsidio de natalidad por nacimiento de cada hijo, subsidio de lactancia y subsidio de sepelio por cada hijo menor de 19 años, consistente en un salario mínimo nacional vigente. O sea, esto es para todos los trabajadores. El subsidio prenatal, ¿no?, en los últimos 5 meses de embarazo de la señora. El subsidio de natalidad durante 1 año. Bueno, no durante 1 año, sino el subsidio de natalidad es un pago único por cada hijo nacido, es decir, igual a un salario mínimo nacional. El subsidio de lactancia, eso es por 1 año, ¿no?, desde hasta que cumpla 1 año el recién nacido. Y finalmente el subsidio de sepelio, igual de un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hijo menor a 19 años. Esas son las asignaciones familiares. 3.3. Aportes patronales. La empresa está en la obligación de hacer aportes a la Seguridad Social y otras instituciones de carácter social. Entre estos aportes reglamentados por las disposiciones legales vigentes se tienen: aporte patronal a la Caja Nacional de Salud. Toda empresa privada o institución pública debe hacer un pago patronal del 10% del total ganado que cubre los riesgos de la enfermedad, de la salud del empleado y sus dependientes. Programa Nacional de Subsidio de Vivienda. Aporte patronal es igual al 2% sobre total ganado y está destinado a una política de vivienda social. La parte de recaudación en la actualidad está a cargo de las AFPs. O sea, es otro aporte patronal del 2%. Aporte patronal a Infocal. Es un aporte que efectúan las empresas industriales en beneficio de apoyar la capacitación de la mano de obra del personal que está directamente relacionada con la producción y contar con personal calificado. El porcentaje de aporte es del 1% sobre el total ganado. Toda empresa que tiene empleados obreros, entonces aporta el 1% para que estos obreros se vayan a capacitar a Infocal. Inciso D. Aportes patronales y laborales según la Ley de Pensiones 065 del 10 de diciembre de 2010. Mediante Ley 065 se crea el Sistema Integral de Pensiones, que está compuesto por el régimen contributivo, que contempla la prestación de vejez, invalidez, las pensiones de muerte derivadas de estas y gastos funerarios. El régimen semicontributivo, que contempla la prestación solidaria de vejez, pensión por muerte derivada de estas, gastos funerarios. Y el régimen no contributivo, que contempla la renta dignidad y gastos funerarios, ¿no? Y finalmente, alícuotas y fuentes de financiamiento definidas por la Ley 1178, por la Ley 065, mejor dicho. Aporte laboral. Cotización, renta de vejez, ahorro obligatorio, 10% sobre total ganado. Cotización, riesgo común, 1,71% sobre total ganado. Aporte solidario del asegurado, 5% del total ganado. Comisión gestora pública de seguridad social a largo plazo, 5% sobre total ganado. Aporte nacional solidario, 10% de la diferencia de total ganado menos 35.000 de diferencia positiva. 5% de diferencia de total ganado solidario menos 25.000 de diferencia positiva. Y finalmente 1% de diferencia del total ganado solidario menos 13.000 de diferencia positiva.
Esta última parte vamos a explicar cuando avancemos la parte práctica, que va a ser la próxima clase, por favor, ¿ya? El aporte laboral para el riesgo común cubre los accidentes ocurridos fuera del desempeño de sus funciones de trabajo. La pensión otorgada por la AFP es el 70% del salario promedio de los últimos 5 años. ¿Recuerdan del riesgo común, el rato que hemos comentado, ¿no? Cuando el trabajador sufre un accidente y se encuentra disminuido para trabajar y ese accidente ha ocurrido fuera de los ambientes de trabajo, entonces le pagan, porque estaba asegurado, el 70% de su salario promedio. El trabajador cancela por los servicios de la AFP una comisión del 5% sobre su total ganado. La AFP tiene la obligación de entregar mediante las empresas a cada trabajador del Estado el estado de cuenta y una factura. La cuenta individual donde se encuentra registrado los descuentos del 12.21% que realiza en forma obligatoria al sueldo de cada trabajador. El saldo máximo sujeto de aporte es equivalente a 60 salarios mínimos nacionales. Por lo tanto, quienes ganan salarios superiores al 60% mínimo nacional deben aportar por dicho monto máximo el excedente que está libre de aportes. Es decir, todo este régimen contributivo es para aquellas personas que ganan hasta el 60%, o mejor dicho, 60 veces el salario mínimo nacional. Los que están por encima tienen otro régimen de aportes. ¿Está claro? Quedaremos acá porque bono de antigüedad y lo demás vamos a explicar la próxima clase a medida que vayamos avanzando la parte práctica. Pueden descansar, nos vemos el día jueves. Hasta luego, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.